sublimes, perfecto es su amor. Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Bien, mis hermanos, me ha tocado en esta mañana poder hablar sobre este devocional en este día, dando las gracias al Señor por la vida, la salud que me concede, saludando primeramente a mis pastores, mis hermanos, cada uno de ellos, por los ancianos que muchas veces no los vemos, los videos, los jóvenes, los niños, las señoritas. Para todos ellos va mi cordial saludo y un abrazo fraternal para cada uno de ellos. El devocional va a estar en el Salmo 66 y lo leemos en el nombre del Señor. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre,
poner gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en ellos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pues, pueblos, a nuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Gracias al Señor. Todo lo que he dicho en este devocional sea para la honra y la gloria de mi Dios. Amén. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi Gloria y
Bien, hermanos, quiero saludarles primeramente a todos nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, y por supuesto a todos nuestros hermanos y hermanas que cada día domingo y por supuesto en los días que continúan de la semana nos están viendo. Un saludo cariñoso para ellos, espero que sus vidas estén siendo bendecidas como son también las nuestras por medio de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes hoy día una vez más una serie de sermones que voy a estar compartiendo acerca de la vida de Sansón, ya donde voy a estar ocupando los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces, que nos muestran verdaderamente toda la vida de Sansón, y que en la vida de Sansón vamos a poder ver una vez más el Evangelio. Y esto nos lleva también a darnos cuenta que la Biblia, ¿cierto? La Biblia, la palabra del Señor, no está o no debemos invalidar algunos libros, sino que ni tampoco el Nuevo y el Antiguo Testamento como lo hacen algunos. No, desde el Génesis al Apocalipsis hay una gran historia en la palabra del Señor. Y esa historia es acerca de la redención. El personaje importante y el único que debemos resaltar siempre es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que no solo podemos enfatizarnos en predicar los evangelios, creyendo que ahí solamente podemos encontrar la doctrina del evangelio. No, al contrario, cada historia de la Biblia nos lleva y nos muestra lo que es el evangelio. Así que eso es muy importante poderlo entender y comprender. Toda la escritura, lo dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada porque es inhalada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para reprender, como también lo dice por ahí la palabra del Señor. Así que vamos a compartir hoy día, y quiero tomarme este tiempo para poder también compartir la palabra del Señor. Voy a leer solamente algunos versículos, tendría que estar leyendo desde todos estos capítulos y me tomaría bastante tiempo, pero de hecho voy a estar citándolo durante todo el sermón, muchos pasajes, y quiero leer Jueces 13, 24, donde dice: y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Es muy importante lo que hoy día vamos a estar compartiendo acerca de la vida de Sansón. Y vamos a hablar del Dios de Sansón, porque, como lo digo, el personaje más importante de la historia de Sansón no es Sansón, sino que es Cristo el Señor, es nuestro Dios. Él es el personaje importante, el único personaje. Y mire, cuando uno lee la vida de Sansón, y ve lo fuerte que era, y también, su fuerza, ve su debilidad, lo fuerte que fue y lo débil al mismo tiempo, llegó a ser un héroe de Israel, pero también un esclavo. Y uno analiza la historia, podemos hablar de grandes temas en lo que es la vida de Sansón. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de hombres como Sansón. Hombres y mujeres imperfectos, ¿cierto? Es importante que entender, y vuelvo a decir, la Biblia no es un libro de superhéroes. No, eso es importante poder entenderlo. Sino hombres y mujeres llenos de flaquezas, llenos de debilidades, ¿ya? Como usted y como yo. Y por nombrar algunos de ellos, antes de entrar en los temas que vamos a hablar de la vida de Sansón. Por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero él también tuvo flaquezas, se apartó de Dios, ya conocemos la historia, cometió adulterio con Betsabé, asesinó a su esposo o al esposo de Betsabé, que era Urías. Y en ese momento es cuando Natán el profeta lo confronta y hay un gran arrepentimiento en la vida de David. Podemos decir que el corazón de David fue tras las cosas que a Dios no le agradaban. Ahora, David era el ungido de Dios, pero podemos decir que era un rey imperfecto. Otro ejemplo, y quizás Abraham, que es alguien que es, ¿cierto? Para muchos es nuestro referente,
pero quiero decir que Abraham, el padre de la fe, también tuvo flaquezas. Y hay un episodio que todos conocemos cuando él trata de engañar, en este caso, ¿cierto? Diciendo al faraón aquel, diciendo que su esposa era su hermana, para que no lo apartaran a él de ella. Entonces vemos que Abraham, el padre de la fe, también tiene flaquezas, ¿ya? Pero al igual que David, el Señor tuvo gracia y tuvo misericordia, así como con David y así también con Abraham. Miren más, otro personaje, Moisés, el líder de Israel. La Biblia dice que no había hombre tan manso como, hermanos, Moisés. Pero Moisés saca toda su ira, y lo conocemos, un pasaje muy conocido, para golpear la roca. Pero a pesar de eso, Dios tiene gracia y misericordia para con la vida de Moisés. Por eso, la Biblia está llena de ejemplos, ya, ejemplos muy humanos, y en ellos destaca la vida de Sansón, la cual vamos a hablar hoy. Sansón que tomó malas decisiones, Sansón que cometió pecado delante de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos muestra esto? Para que nosotros podamos leerla y meditar y nos sintamos identificados con estos hombres, en sus debilidades y en sus flaquezas. Y hoy vamos a ver por qué aquello también, por qué Dios permite aquellas cosas. Y en este sermón lo voy a volver a recalcar, pero lo digo, Dios podría haber enviado ángeles para que, no sé, predicaran el evangelio. Pero Dios quiso usar a hombres, como lo dice también por ahí en los evangelios. Dios quiso usar a hombres, ¿cierto? Humildes, sencillos, hombres, no sé, incapaces. ¿Para qué? Para que brille el nombre de Cristo, para que brille su gloria. Porque ese es el fin del evangelio, que Cristo sea exaltado y sea glorificado, y entendamos que tenemos una necesidad de Dios, tenemos necesidad de un Salvador. Así como Israel frente a la batalla, cuando gobernaba Saúl frente a Goliat, así como Israel en ese entonces, el ejército necesitó un David para poder derribar a Goliat o vencerlo. Entonces nosotros necesitamos a Cristo para poder alcanzar la salvación. Qué glorioso, es maravilloso eso. Entonces, podemos ver que somos impacientes como Pedro, somos egoístas como Jonás, somos falsos como Jacob y somos incrédulos como Tomás. O sea, la Biblia ha dejado y nos muestra las imperfecciones de los hombres para que nosotros nos identifiquemos con ellos. Pero como Dios tuvo gracia para con ellos, al igual Dios tiene gracia para con nosotros. Por eso la Biblia está lleno de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han reconocido sus flaquezas, han reconocido sus imperfecciones, han reconocido sus pecados, han reconocido su fragilidad, sus fracasos. Pero ¿qué han hecho? Han descansado en la perfecta justicia o en la perfección de Cristo. Gloria al Señor. Por eso solo es a Él a quien tenemos que mirar. Nadie, después que veamos esta serie de sermones, quiera ojalá ser como Sansón. Porque, como lo dije al principio, el protagonista de esta historia no es Sansón, sino el Dios de Sansón. De ahí el tema o el título de este tema, el Dios de Sansón. Entonces, quiero hoy día compartir en el tiempo que tenemos o que usamos para la predicación, centrarnos en tres grandes temas que ocurrieron en la vida de Sansón, o que nos enseña, o que podemos sacar de la vida de Sansón. Y uno de ellos es: Dios es soberano sobre la vida de Sansón, y también sobre nosotros, y también sobre el mundo entero. Dios es la fuerza de Sansón, el segundo punto, y Dios tiene gracia para con Sansón. Esos son los tres puntos que voy a abarcar hoy día en lo que es este sermón, el Dios de Sansón. Y lo primero vamos a hablar: Dios es soberano sobre la vida de Sansón. Y quiero un poquitito definir esta palabra soberanía, que es usada por nosotros y que es una de las perfecciones de nuestro Dios. Y quiero un poquitito, muy brevemente, hablar de lo que es la soberanía absoluta y divina. La palabra soberanía quiere decir controlar todo. Eso en sí, la palabra soberanía, controlar todo. Y esta doctrina significa que
Dios controla todo lo que pasa. Y de ahí van a resaltar algunas preguntas y quizás en el corto tiempo hablar de este tema y que espero abordarlo también completamente. Y hoy sí voy a abordar gran parte de él. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo controla todo lo que pasa. Indica que toda la realidad es la consecuencia del decreto divino. Y yo sé que ahí, como dije, resaltan muchas preguntas. Indica que toda la realidad es consecuencia del decreto divino hecho en la eternidad antes de la creación del mundo. Entonces, ¿en qué consiste la soberanía? En que todo es producto del decreto divino. Todo es producto del decreto divino. Y que fue hecho antes de la creación del mundo. Ahora, esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa. Él lo controla todo. Soberanía, Él es soberano, lo controla todo. No hay nada que escape a su mano, nada que escape a sus ojos. Él ya lo tiene todo, aleluya, planeado desde antes de la creación del mundo. Ahora, es importante, y esta es la pregunta que creo que usted se está haciendo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, no, de ninguna manera. Ni que sea el autor del pecado, ni que se goce en los sufrimientos de su criatura. No, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resulta inevitablemente en su gloria. Dios no es creador ni autor del pecado, ni se goza en los sufrimientos de su criatura. Todo lo que pasa está formando parte de ese plan glorioso, aleluya, que nos lleva inevitablemente a mostrar su gloria. Eso es algo de lo que podemos hablar, soberanía de Dios absoluta, la soberanía divina de Dios. Él lo controla todo. Él no es creador del pecado, no es autor del pecado, pero sí Él permite todas las cosas para que su nombre sea glorificado. Entonces, el primer punto, Dios es soberano sobre la vida de Sansón. Y mire, cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que es Dios quien dirige todas las cosas. Todas las cosas en la vida de Sansón. Mire, imagine una guerra entre dos reyes. Nadie sabe lo que sucederá en esa guerra cuando se enfrentan dos reyes en una guerra. Pero imagina una guerra donde un rey sabe exactamente lo que va a suceder. Y ese rey pone los términos para esa guerra. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él sabía exactamente lo que ocurriría a los filisteos. Él lo sabía. Entonces, Dios diseña un plan en el cual Sansón va a herir poderosamente a los filisteos. Él había trazado un plan desde el principio, desde el anuncio de su nacimiento hasta su muerte. Mira, desde el anuncio de su nacimiento hasta su muerte. Entonces, ¿a qué apunta? A que este niño, aún con su muerte, habría de hacer un gran daño a los filisteos, a los enemigos de Israel. Y él comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, Dios tenía un plan desde el comienzo, desde el nacimiento hasta la muerte de la vida de Sansón. Y mira, de la misma manera, Dios tiene un plan desde el comienzo de la creación. Antes de Adán y que Eva pecaran, Dios tenía todo planeado. Hay algunos que creen que cuando cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, Dios se tomó su cabeza y dijo, ¿qué hago ahora? No, Dios lo tenía todo planeado desde antes de la creación del mundo. Él te amó en la eternidad y me amó en la eternidad. Con amor eterno nos has amado, dice Jeremías. Nos amaste desde antes del comienzo de la creación y nos amará por la eternidad. ¡Qué glorioso es eso! Entonces Dios tenía todo controlado desde que Adán y Eva pecaran. Antes de eso. Incluso, mira la sentencia para la serpiente. Un pasaje conocido, Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida.
Y mira, y pondré 15, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, cuando yo analizo este pasaje, veo que nuestro Dios es soberano. Le declara la guerra a Satanás, pero también le dice cómo será esa guerra. El hijo de Eva, tú lo dañarás en el calcañar, pero el daño que él te hará será absoluto. Te cortará la cabeza. Y vemos ese anuncio cumplido en la cruz del Calvario, cuando los pies de Cristo estaban siendo traspasados por los clavos. Pero al mismo tiempo, la serpiente estaba siendo aplastada, vencida, derrotada. Dios es soberano sobre la guerra espiritual. Él es quien declara la guerra al diablo y todo sucede según su plan. O sea, no hay nada que a Dios lo sorprenda. Nada de lo que ocurre en nuestra realidad, en este mundo, en nuestra vida, es algo que pueda sorprender a Dios. Dios todo lo tiene planeado. Bendito el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, Dios no tiene un plan B. Yo sí, tú sí tienes un plan A, B, C, D, E, F cuando algo no te resulta. Nuestros planes son infinitos y siempre se frustran. Pero Dios solo tiene un plan, que es el plan A. Y Él siempre lo está llevando a cabo perfectamente. No hay cambios de planes en Dios. Él determina cómo va a ser la batalla y cuál va a ser la victoria. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Es más, ¿cómo se va a producir? Dios es el Dios de la historia. Dios es soberano sobre la historia. Y es soberano también sobre la historia en minúscula de Sansón. Esa pequeña historia también es soberano. Y mira, aquí viene lo grande. Dios no cumple su propósito. Y mira, esto es glorioso gracias a Sansón. Y no creas que Dios cumple su propósito gracias a ti o gracias a mí. Dios no cumple su propósito gracias a Sansón, sino, escúchalo bien, a pesar de Sansón. Sansón había sido llamado para ser consagrado. Para ser consagrado a Dios y vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Pero Sansón vivió una vida que era recta a los propios ojos de él y no a los ojos de Dios. Mire, este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también es un ejemplo de la inmensa soberanía de Dios. No debemos vivir como Sansón vivió. Vivió como una vida recta, pero a sus propios ojos. Y eso es lo que no debemos imitar de él. Es un ejemplo para nosotros, pero también es un ejemplo de la inmensa soberanía de Dios. El plan de Dios se cumple a pesar de Sansón. El plan de Dios se cumple perfectamente. Y se cumple como Él quiere que se cumpla. Mira, lo primero, Sansón hace mal enamorándose de una filistea. Pero Dios va a usar esta horrible boda para que empiece la confrontación con los filisteos. Sansón hace mal en acercarse a Dalila, pero Dios usa ese romance para que Sansón termine atados con cadenas y cabe dentro del templo de Dagón para luego, y usted ya conoce el final, derribarlo. O sea, a pesar de lo malo que hace Sansón, Dios en su inmensa soberanía usa aquello para su gloria. O sea, a pesar de la vida de Sansón, es inmensa la soberanía de Dios. Dios lo controla todo. A pesar de que a veces nos dejamos guiar por nuestro corazón, a pesar de que a veces queremos ser rectos en nuestra propia vida y nos vamos en contra de Dios, pero Dios cumple perfectamente y es soberano. Dios lo controla. ¡Qué tremendo! Esa soberanía escapa a todo entendimiento. Si tú has pensado, o como muchos cristianos piensan, que tú puedes cambiar a Dios, o puedes cambiar una decisión de Dios, o puedes cambiar la voluntad de Dios, quiero decirte que ese Dios al cual tú tienes es un Dios pequeñísimo.
Pero quiero decir que nadie puede cambiar lo que Dios ya tiene decretado. Su voluntad, recuerda, Él es Dios, no tú, ni yo. Él es Dios y es soberano. Él lo controla todo. Hoy hemos levantado al hombre. La antropología, glorificar al hombre. Exaltar al hombre, el egocentrismo. Y pensamos que podemos manipular a Dios. Pensamos que podemos tomar a Dios y decirle: Señor, hoy día quiero que hagas esto y hagas esto otro. Como muchos de los predicadores de la prosperidad, que creen que porque declaran, Dios vendrá y hará lo que ellos le piden. Perdón, estamos delante del Dios todopoderoso, soberano, santo. Esa palabra que se ocupa para santidad, la palabra Kadosh, habla de que Dios está separado de todo lo creado y separado, pero aleluya, infinitamente. Nada puede estar cerca de Él porque Él es santo. Y ese Dios santo, aleluya, se ha rebajado para mirar al hombre, aleluya, y perdonarlo y salvarlo y dar a su Hijo, aleluya, en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Qué glorioso. Dios es soberano sobre la historia. Y Él lleva a cabo su perfecto plan a pesar de todas las circunstancias. No sé si has oído esto. Y es muy popular en los labios de los predicadores. Dios, hermano, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ay, nosotros decimos: sí, Dios me quiere para ser un gran evangelista, pastor, misionero, para sanar a multitudes. Pero yo hoy te voy a decir lo contrario. ¿Sabe? Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida, no. Él tiene un plan, Dios. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? Es entrar a formar parte de ese plan. Como actores secundarios. Cristo es el protagonista. Todos los cristianos nos unimos a ese plan de redención, de manera que nuestra pequeña e insignificante historia tiene un valor precioso. ¿Por qué? Porque forma parte del gran plan. Qué tremendo. Y es más, quiero decirte, sí, nos parecemos a Sansón más de lo que quisiéramos. Porque con nuestra vida pasa lo mismo que pasó con Sansón. Que Dios cumple sus propósitos gracias, no gracias a mí, sino a pesar de mí y a pesar de ti. No gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios encamina todo lo que hacemos mal en esta vida para su santo propósito. Si no, mira la historia de Jonás. Terrible ejemplo de predicador para el mundo entero. Huyó de la presencia de Dios. Pero Dios lo trae de vuelta y hace que lleve el mensaje, aunque lo hizo Jonás de mala manera. Pero eso provocó lo que Dios quería, un gran arrepentimiento. Y Dios salvó a Nínive a pesar de Jonás. Quizás resalta la pregunta: ¿por qué hace Dios las cosas como las hace? Y lo que decía, Dios podía haber enviado un ángel a predicar sobre Nínive. Pero Él quiso usar a ese pobre profeta, porque cuando Dios usa medios imperfectos, medios frágiles y viles como nosotros, brilla más su gloria. Y ese es el propósito de todas las cosas, que su gloria brille. Así como actuó Sansón, así actuamos nosotros conforme a lo recto que es a nuestros propios ojos. No recto a lo que es a los ojos de Dios. Pero tantas veces su misericordia, tantas veces su providencia, su gran poder, su providencia y por su gracia. Quiero decirte que a pesar de todas las cosas que hacemos y todo lo que cometemos siendo hijos de Dios, no arruinamos, no estorbamos sus planes. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él lo controla todo. Él es soberano sobre todas las cosas. Lo que vivimos como país y lo que vivimos en el mundo entero, Dios lo está controlando. Él lo está permitiendo. Si hay algo que Dios permita en este país, o por lo que pase o lo que suceda, Él lo hizo. Si estás viviendo un momento difícil en tu vida, Él lo tiene controlado.
Él lo controla todo. Cuando tú conoces al Dios soberano, a este Dios santo, a este Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, entonces tendrás una perspectiva diferente de tu vida. Mira, a pesar de todos los estragos de mi vida, a pesar de todos los estragos de nuestros corazones, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros malos sentimientos, a pesar de las metas en nuestra vida y de cómo actuamos, de lo que es recto a nuestros propios ojos, la sinfonía celestial suena gracias a este director, y gloria al Señor. Por eso Dios es soberano en la vida de Sansón. Dios es soberano en la vida de Jonás. Dios es soberano en nuestra vida. Aleluya. Y esto nos ha de servir de aliento, pero no de ánimo para hacer mal las cosas. Y cuidado con esto. No para hacer mal las cosas. Y cuidado. Voy a tocar quizás este punto más adelante. Pero no digamos, si Sansón lo hizo tan mal, yo lo voy a hacer igual que Sansón. Total, Dios es soberano. Cuidado con esto. Porque te digo algo. Muchos pueden decir, bueno, si Dios es soberano, hagamos lo que queramos, Dios lo controla todo. Ten cuidado. Porque mira cómo terminó Sansón. Si tú sigues tu propio camino, si tú sigues a tu propio corazón y no sigues las escrituras y la voluntad de Dios, entonces terminarás peor que Sansón. Sansón le arrancaron sus ojos, lo tomaron como esclavo y lo pusieron a que empujara una rueda de molino. Ese fue el fin de Sansón. Murió en un templo, aleluya, aplastado por él mismo. Entonces tengamos cuidado. Mejor miremos atrás y digamos, Señor, a pesar de mí, tú has llevado tu plan perfecto a un cumplimiento. Y eso debe darnos gozo, eso debe darnos alegría, porque hemos formado parte de esa hermosa historia. Y solo por su gracia y por su misericordia formamos parte de ese plan que Él creó allá en la eternidad. Y Él se fijó en mí y Él se fijó en ti. Solo por su gracia y por su misericordia. Entonces Dios es soberano en el plan de salvación. A pesar, mira, de la vida de los romanos, a pesar del Sanedrín, a pesar de Pilato, a pesar de Judas, a pesar de todo lo que sucede en ese plan de redención, Jesús fue entregado, y como dice Pedro en su sermón, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fueron los romanos que crucificaron a Cristo. Al contrario, es el Padre que está entregando a su Hijo. Dios hace que aquello malo se torne en bien. Como dice José a sus hermanos, vosotros hiciste mal, pero Dios lo tornó en bien porque Él es soberano sobre todas las cosas. Oh, qué tremendo. Qué tremendo. Dios es soberano en la vida de Sansón. Qué tremendo, qué es glorioso, qué es maravilloso saber y tener a un Dios o adorar a un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Espero que ese sea tu Dios. Y que todo lo que me pase, y te lo digo porque he vivido, y creo que tú también, momentos difíciles en tu vida. Pero cuando tú entiendes que Dios está ahí detrás de todo eso, eso trae confianza, eso trae seguridad. Que, aleluya, el ser más glorioso y maravilloso del universo tiene tu vida en control. Espero poder alcanzar los dos puntos que me quedan. Segundo, Dios es la fuerza de Sansón. Y cuando hemos visto, lo primero que vimos, que Dios brilla, ¿cierto?, sobre la vida de Sansón, en la soberanía de Dios. Lo primero que brilla en la vida de Sansón es cómo Dios es soberano. Pero lo segundo que podemos ver en la vida de Sansón es su fuerza. Y si pudiéramos dibujar, ¿cierto?, a Sansón, lo haríamos con unos tremendos músculos como muchos hombres o superhéroes. Un Arnold Schwarzenegger, un Sylvester Stallone, no sé. Lo haríamos con túnica. Lo más grande de Sansón es su fuerza. Pero cuando tú lees la historia,
su fuerza no era tan evidente. La pregunta es, o cuando le preguntan por el secreto de su fuerza, Dalila busca ese secreto. Y la verdad que no eran sus músculos que pudieran tener muy alto y musculoso, que pudiera ser la fuerza en la vida de Sansón. Sansón demuestra esa sobrehumana fuerza y se ve que esa fuerza no es de él, que es una fuerza milagrosa, que es una fuerza prodigiosa. Aquellos que lo ven y que lo observan saben que no hay cuerpo humano que pueda, aleluya, hacer lo que Sansón hizo. El secreto de su fuerza no estaba en Sansón. El secreto de la fuerza de Sansón no estaba en Sansón. Dios no creó a Sansón como alguien fuerte. Mira lo que estoy diciendo. Dios creó a Sansón para que Dios sea su fuerza, que es muy diferente. La fuerza no estaba en Sansón. Dios creó a Sansón para él, Dios, ser su fuerza. Y mira lo que dice, y te lo voy a comprobar por la Biblia, Jueces 14:6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Jueces 14:19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Jueces 15:14. Y así que vino hasta Lei, los filisteos le salieron a recibir con algazara. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como linos quemados con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca. Aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. La fuerza de Sansón no estaba en Sansón. La fuerza de Sansón era Dios. Jueces 16:28. Sansón invocó al Señor y le dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me dé fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y ese día mató a 3000 filisteos. Si hay algo que Sansón sabía, que su fuerza, y él está muy consciente de que no es suya, sino que la fuerza era de Dios. Su fuerza estaba en Dios, su fuerza dependía de Dios y de esa relación que él tenía con Dios. Y finalmente es aquella relación que se rompe con Dios. Es cuando él revela el secreto de su fuerza y apunta su cabello, símbolo de un nazareato. Ese cabello representa la devoción que él tenía hacia Dios. Por eso dice: si fuere rapado, mis fuerzas se apartarán de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces 16:17. Pero si leemos el verso 20, dice que Sansón había perdido su fuerza porque Jehová se había apartado de él. O sea, Sansón no fue creado fuerte. Sansón fue creado para depender del que es fuerte. Su fuerza era Jehová. Dios es la fuerza de Sansón. Al igual que nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. No hay fuerza ninguna en nosotros, sino nos dada por el Espíritu de Dios. No pensemos que somos fuertes porque nos equivocaremos. Al contrario, cuando somos débiles, como dijo el apóstol, entonces somos fuertes. Tu fuerza no está en ti. Tu fuerza no está en los sacrificios que tú haces. No creas no te creas fuerte porque tú oras más que otro. No te creas fuerte porque tú haces un sacrificio más que otro, porque tú eres más consagrado que otro. Tu fuerza, y no estoy diciendo que no te consagres, ni que ores, ni que hagas sacrificio. Estoy diciendo que tu fuerza procede de aquel que hizo todas las cosas. Entonces nuestra fuerza está en Él. No somos ni sabios, ni justos, ni santos, ni rectos. No pienses que tienes fe. No pienses que tienes amor, que tienes paciencia o bondad. Porque toda virtud, todo don viene de lo alto. Quiero decirte que dependemos desesperadamente del Señor. No hemos sido creados fuertes. Hemos sido creados para depender de aquel que es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Él es la vid, vosotros los pámpanos, y separado de mí nada podéis hacer.
David se dispuso frente a Goliat y mira sus palabras cuando él va frente a Goliat. Si tú has creído alguna vez, como aquellos predicadores de la prosperidad enseñan, que fue David el que derrotó a Goliat, quiero leerte las palabras de David. 1 Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. ¿Lo escuchas? Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David sabía que la fuerza de él, o que fue Dios quien dirigió esas piedras para derribar a ese tremendo Goliat que atemorizaba al pueblo de Dios. Mira lo que dice el Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. La fuerza de David, la fuerza de Sansón, tu fuerza y mi fuerza es Jehová. Hay de los que se creen fuertes, porque inmediatamente las cosas te empezarán a ir mal. Mejor clamemos al cielo y seremos Sansones espirituales, pero nuestra fuerza no será física, sino que será espiritual. Una fuerza que nos llevará a la oración en medio de la aflicción. Nos llevará al gozo aún en medio del dolor. Nos llevará a confiar en el Señor a pesar de la adversidad. Una fuerza que nos llevará a testificar a pesar del rechazo. Nos llevará a creer, a crecer en fe, a crecer en amor y en esperanza. En otras palabras, Sansones por dentro. No importa cómo luzcan por fuera, pero por dentro seamos Sansones. No por fuera, por dentro. Que, aleluya, entendamos que la fuerza viene de Dios. Por último, Dios tiene gracia para con Sansón. Porque a pesar, como lo dije al principio, de ser tan fuerte, era débil. Dios tiene gracia para con él. Él necesita de la gracia y de la misericordia. Y lo que yo veo en la historia de Sansón es la constante gracia del Señor sobre la vida de él. Dios le está guardando, Dios le está sosteniendo, Dios le está guiando. Sansón no se comporta como se espera de un juez de Israel, pero Dios lo continúa usando. Sansón toma las peores decisiones y Dios las encamina para su propósito. Dios tiene gracia para con la vida de Sansón. En otras palabras, la gracia de Dios está sosteniendo a Sansón en toda su vida. A pesar de sus muchos pecados, Dios lo usa como un instrumento. Y tú puedes decir, o alguien dirá, ¿tenía muchos pecados Sansón? Porque sabe, a veces no queremos demostrar nuestras debilidades a los demás para, aleluya, demostrar que somos más que ellos. ¿Cuántos oran? Y se lo he dicho muchas veces a los hermanos. Señor, en esta día te pido que me perdones si es que hemos pecado, si es que te he ofendido, Señor. Pecaste, pecas todos los días ofendes al Señor con tu mirada, con tus pensamientos, con nuestra forma de vivir, lo ofendemos. A pesar de que sus muchos pecados, Dios nos usa como instrumentos. Y lo hace con la vida de Sansón. Era un hombre imperfecto. Sansón se cansaba. Sansón se sintió abatido. Sansón estuvo triste. Sansón tuvo sed. Mira lo que dice, que después de matar a los 1000 filisteos, lo leemos en Jueces, que Sansón tuvo una gran sed. Jueces 15:18. O sea, lo que vemos aquí es un hombre débil, un hombre cansado. Y cuando él estuvo así, él ¿qué hizo? Clamó a Dios. Y Dios abrió la peña. ¿Y saben lo que pasó? Brotó agua fresca. Y Sansón la bebió. Sansón es el héroe de Israel. Pero el héroe de Israel necesita ayuda. El héroe de Israel necesita ir a las plantas de Dios
¿Y qué hace Dios con él? Lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios tiene gracia para con la vida de Sansón. Y quiero decirte que esa gracia es una gracia inagotable. Él es la peña de Oré que está brotando. Es inalcanzable porque nunca se agota. Cuando los héroes como Sansón se cansan, no acuden a sus propias fuerzas, sino que claman al Dios, aleluya, todopoderoso. ¿Y qué hace Dios? Le ayuda. ¿Sabes? Cuando Sansón estaba ciego y encadenado, cuando estaba rapado cargando esa rueda de molino, cuando ya no había esperanza para él, ¿saben lo que dice el texto? Que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Saben lo que muestra eso? La gracia de Dios para con Sansón. Era inagotable. Su cabello comenzó a crecer. Y como en un sermón de Spurgeon, que habla sobre cuando el cabello de Sansón comenzó a crecer, ¿sabe lo que fue para Sansón? Eso trajo esperanzas para Sansón. Sí, estoy siendo esclavo, estoy esclavo volviendo a esta rueda, pero cuando él se tocaba su cabello, había una esperanza. Dios estaba trayendo gracia sobre la vida de Sansón. ¿Y para qué? Para decirnos a cada uno de nosotros que como la gracia de Dios fue inagotable para Sansón, así es para nosotros, pero no abusemos de esa gracia. Cuidado que ninguno piense, como Sansón hizo tantas cosas malas, Dios tuvo misericordia para con él. Y él se portó mal, se portó pésimo Sansón con lo que usted dice, pastor. Y más encima Dios lo tuvo allí en ese pasaje, en esa galería de Hebreos capítulo 11. Lo que dice Hebreos en el capítulo 11. Y lo pone allí como un hombre de fe. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera. Y escúchalo bien, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo habla que la identidad del cristiano ahora es otra, ya no es ir detrás del pecado. No creas que porque te estoy diciendo que Dios usó, a pesar de su vida, a pesar de sus malas decisiones, a pesar de su pecado, y aparece en esa galería de aquellos tremendos hombres, y lo que hace resaltar allí de Sansón fue su fe. Pablo está diciendo aquí en Romanos 6 que no abusemos de esa gracia, porque ahora tenemos otra identidad, tenemos una nueva naturaleza. Y ya no tiene sentido ir detrás del pecado porque ahora amamos a Cristo. Ahora seguimos a Cristo. Aunque Sansón era un ejemplo de lo contrario. Todo esto nos ha sido dado como ejemplo de lo que significa vivir bajo la gracia. Y ser salvo a través de la gracia. Y ser, aleluya, salvo por medio de la fe. Este es un ejemplo y estoy terminando. Que la salvación no es por obra, sino miremos a Sansón. Su vida fue un desastre. Pero está en Hebreos 11. Pero es un ejemplo de fe. Sus ojos estaban, o su mirada estaba puesta en lo alto. Su fuerza venía de Jehová. Si queremos una prueba de la salvación por gracia y solo por fe. Porque la vida de Sansón, hermano, no muestra nada de sus obras. Y te lo digo, no es por obra para que nadie se gloríe. Lo dice el texto. No son tus fuerzas, no son tus capacidades. No, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esta parte que Dios tiene gracia para con la vida de Sansón nos muestra que no hay obra en el hombre que pueda, aleluya, de una manera hacerlo acepto delante del Padre. No hay una obra que tú puedas hacer que agrade a Dios. Porque todas nuestras obras están manchadas por el pecado. Fue la obra de Cristo. Fue su muerte en la cruz del Calvario. Y cuando digo que todas nuestras obras están manchadas por el pecado, no quiero decir que no hagas algo bueno. Pero eso no te sirve para llegar al cielo. Solo la gracia de Cristo. Ahora, ¿cómo fue la gracia de Dios con Sansón? Nosotros, hermanos, no abusemos de esa gracia. Porque, aunque nos ha sido dada gratuitamente, la gracia de Dios es cara, ¿sabes?
Y muchas veces tendemos a no valorar lo que se nos da gratuitamente. Cuando compramos algo con nuestro dinero, mucha que lo cuidamos. Pero cuando nos regalan algo, en realidad pensamos que no vale nada. Pero yo quiero decirte en esta hora, no menospreciemos la gracia de Dios. Porque aunque somos salvos por gracia, hubo alguien que pagó un precio muy caro. Fue la sangre de Cristo, fue su cuerpo derramado en la cruz del Calvario. Mira, para que de la peña saliera agua, tuvo que ser golpeada la roca. Para que el león le diera miel, tuvo que morir. Y para que nosotros fuésemos salvos en Cristo, Él fue partido, Él fue golpeado, Él fue muerto por nuestras transgresiones. Como lo dice Isaías, que herido fue por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido, maltratado, angustiado, pero no abrió su boca. La gracia que ha sido derramada sobre la vida de Sansón es la que ha sido derramada por nosotros. Pero no abusemos de esa gracia, porque para que yo recibiera esa gracia, alguien pagó por ella. Y ese fue nuestro Cristo, ese fue nuestro Señor. Por eso a Él hoy doy gloria por esta palabra. A Él doy gloria por este mensaje glorioso para nuestra vida. Somos Sansones. Que Dios te bendiga. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Te honro, te glorifico y te doy gracias, Señor, porque me has amado, porque has bendecido mi vida, porque has, Señor, amado de la gloria, perdonado mis pecados, y porque eres soberano sobre mi vida. Tú lo controlas todo a pesar de mí, a pesar de nuestra vida. Tu plan perfecto se cumple. Gracias, Señor, porque has tenido gracia para la vida de Sansón. Tuviste gracia también para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te honramos y te glorificamos por Jesús. Amén y amén, Señor. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Por mis culpas,
gracias sublimes, perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra